Ninguna persona que no tenga el Espíritu de Dios recibirá, hermanos, ni el sello de Dios, ni tampoco la lluvia tardía. ¿Cuántos creemos que Cristo viene pronto? Amén. Yo sí lo creo, y todo lo que está sucediendo a nivel mundial nos está anunciando que Cristo viene y está a las puertas. No sé cuántos de ustedes recibieron esta semana un mensaje de cómo un señor que fue despedido por el Papa, Vigano se apellida, él está sacando a la luz muchos de los planes que usted y yo ya sabíamos, pero lo están ratificando con el sentido de que viene una identificación, un pasaporte digital, viene la vacunación, vienen muchísimas cosas, pero todo está preparándose para imponer como ley el guardar el domingo, la santidad del domingo, y está entrando a través de leyes sanitarias. Todo lo que hizo el COVID-19, todo lo que es COVID-19 se desglosa en inglés y quiere decir un certificado de vacunación del año 19, y viene un certificado ya oficial como identificación oficial en el 2021. Puede, hermanos, este fin de año, porque estamos casi terminando el 2020, pueden ocurrir cosas fuertes antes de que termine este 2020. Esto no lo decimos, como dijo una hermana adventista de otra colonia, que nosotros estamos asustando a la gente. No se trata de asustar a la gente. La gente que se asusta es el impío, el pecador que no quiere dejar de pecar. Ese sí se asusta, porque le da miedo, porque sabe conscientemente que está mal delante de Dios. Pero las personas, hermanos, cuando vemos y escuchamos todas estas cosas, debemos de levantar nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca, que Cristo Jesús está a las puertas. Y qué bueno que está sucediendo todo esto. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña se tienen que sacudir. Y parte del mensaje que usted y yo tenemos que estar dando en este tiempo es el mensaje del tercer ángel. La semana pasada, los que estuvieron pudieron escuchar el mensaje del tercer ángel. Ya lo han escuchado en otras ocasiones, pero hablamos acerca de que si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca de su nombre, recibirá la ira de Dios. Según Apocalipsis 15:1 y 16:1, la ira de Dios se refiere a las 7 postreras plagas. Pero también leímos a través del espíritu de profecía que todas las personas, llámese inclusive adventistas del séptimo día, porque así lo dice el párrafo, que no tenga más santidad y consagración que cualquier otra persona, recibirá también las 7 postreras plagas. De tal manera que el mensaje del tercer ángel nos advierte, es una advertencia debido de muerte, de que si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca de su nombre, también beberá de la ira de Dios. ¿Y quién es la bestia? Apocalipsis 13 del 1 al 10 dice que es el Vaticano o es el papado. La segunda bestia que va a imponer la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, que va a hacer exactamente lo que hace el papado. El protestantismo apóstata es hecho por la segunda bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18, que es Estados Unidos. ¿Qué cosa es la marca de la bestia? La marca de la bestia es la institución a guardar el día domingo obligatoriamente. Eso es la marca de la bestia. También el mensaje del tercer ángel nos habla acerca del mensaje de la justificación por la fe. ¿Dónde está? En Apocalipsis 14, versículo número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa ahí? La fe de Jesús. Eso es justificación por la fe. Estamos viviendo, hermanos, y el título del tema es: estamos viviendo en tiempo de gracia. ¿Estamos viviendo en tiempo de qué? De gracia. Hermanos, Jesús todavía no ha dejado la orden de los 4 ángeles a que suelten por misericordia a nosotros, por gracia, a que más personas se arrepientan. Y es mi deseo y mi oración que el mensaje de esta mañana pueda caer, como dije en mi oración, como una semilla en tierra fértil, que dé frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Dentro de esos frutos del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, está la templanza. Pero aparte de la templanza está también ¿qué cosa? Otro fruto: bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué más? Amor. ¿Qué cosa? Fe. Dominio propio, que es la templanza. Esos son los frutos que usted y yo debemos de estar teniendo ahora mismo.
Ninguna persona que no tenga el Espíritu de Dios recibirá, hermanos, ni el sello de Dios, ni tampoco la lluvia tardía. Por lo tanto, ahora que estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia, aprovechemos, porque el tiempo se está acabando. El tiempo está acabando. Si las cosas que están pasando nos están anunciando que estamos a punto, hermanos, de que el tiempo de gracia se termine. Pero el mensaje del tercer ángel no es solamente eso, porque trae un brazo derecho ese mensaje. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel, ¿cuál es? La reforma pro salud. Y hermanos, hay muchos que se han decidido amputar, ¿sí escucharon bien? Amputar ese brazo espiritualmente y deciden no cuidar su cuerpo. Porque dicen claramente que no es punto de salvación. Pero si el mensaje del tercer ángel, su brazo derecho, es el mensaje de la reforma pro salud, claro que se tiene que estar predicando y practicando precisamente en este último tiempo de misericordia. Si eso está claro, diga amén. 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 Eso es el mensaje del tercer ángel. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del juicio de Dios. Si usted trajo pluma y papel, le voy a pedir de todo favor que usted anote todas las citas bíblicas, todas las citas del Espíritu de Profecía, se los puse fácil esta mañana, están en un libro que se conoce como Cristo en su Santuario. ¿No se les olvida? Cristo en su Santuario. Todas las citas que voy a leer están registradas en ese libro para que usted no batalle. Vamos a la Biblia. Este mensaje, hermanos, está dedicado o es para las personas que chantajean a Dios. Está dedicado para las personas que se creen los consentidos de Dios. Está dedicado a las personas que creen que Dios solapa los pecados y que para aquellas personas que creen que Dios lo va a salvar en medio de sus pecados, el mensaje es para usted y es para mí. Porque todos caemos en eso. Así es que vamos a escuchar atentamente lo que la palabra de Dios dice. Antes de abrir la palabra, me gusta repetir siempre 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da para que, por medio de Jesucristo, para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Segunda de Crónicas 20:20, segunda parte. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dentro de esta premisa vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14. Voy a leer a partir del versículo número 6. Amén, cuando usted lo tenga. Apocalipsis 14:6, primer versículo que vamos a abrir en esta mañana. Dice la palabra de Dios así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos mensajes tienen que predicarse. ¿Saben una cosa? En la carta que escribió Vigano a Donald Trump, me llamó la atención una frase, porque dijo muchas cosas de los planes que vienen y que sabemos que se van a hacer. Pero me llamó la atención una frasecita que está en esa carta. ¿Y saben qué decía esa carta? Esa frasecita dice, pero me da tristeza que no hay nadie que esté levantando la voz. Así dice esa carta. Me da tristeza de que no hay nadie que levante la voz. Y dice aquí la palabra de Dios que el evangelio eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, levantando la voz. No para esconder este mensaje, hermano Chabelito, es para levantar la voz. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Es claro el mensaje del primer ángel? Sí, hemos tratado los mensajes de primero, segundo, tercer ángel, pero hay algo que me falta del mensaje del primer ángel, y es que el juicio de Dios ha llegado. ¿Cuándo llegó el juicio de Dios? ¿Cuándo empezó el juicio de Dios? Hermanos, para todas aquellas personas que chantajean a Dios, les quiero leer un versículo. Vamos a Malaquías. Este tema está dedicado para los que chantajean a Dios, para que los que dicen que somos los consentidos de Dios y que nada nos va a pasar. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el versículo 17, 2:17, amén, cuando usted lo tenga. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no,
¿Dónde está el Dios de su justicia? Eso es un chantaje. Y así la gente está chantajeando ahora a Dios, pensando, hermanos, que a pesar de que son tan pecadores se van a ir al cielo. Enseñando que las personas que practican algún pecado de todas maneras se van al cielo. Eso es un chantaje, porque dicen porque Dios es amor, porque Dios nos ama y nos va a perdonar. Hermanos, si Dios actuara de esa manera, entonces tendría que pedir Dios perdón a los antediluvianos y a los de Sodoma y Gomorra, porque fueron destruidos por inicuos, fueron destruidos por pecadores, por practicar el pecado. También para los consentidos, ¿alguno de ustedes se siente consentido? No, yo soy el consentido de Dios, a mí Dios no me va a hacer nada porque soy el consentido de Dios. Nahum capítulo 1, Nahum capítulo 1, versículo número 3. Miren lo que la palabra de Dios dice aquí. Por eso digo que debemos de ajustarnos a un escrito está y no lo que la gente dice o piensa o siente. Nahum capítulo 1, versículo número 3. Si alguien encuentra Nahum, ahí está, después de Miqueas. Después de Miqueas está Nahum y Miqueas está después de Jonás. ¿Ya lo encontraron? Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Amén? No, creo que no están conmigo esta mañana. Jehová, dice la palabra de Dios, es tardo para la ira y grande en poder. ¿Amén? Amén. Es tardo para la ira y grande en poder. Pero dice, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Nos quedó claro eso? ¿No tendrá por inocente a quién? Al culpable. A algunas personas que dicen que Dios solapa el pecado. No, vamos a ir a la Biblia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Vayan escribiendo los textos, hermanos, para que ustedes también los compartan con otras personas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. ¿Y saben por qué me gusta, hermanos, que ustedes escriban y vayan al tanto de todo esto? Porque algunas personas cierran las puertas a su servidor, pero a usted no se lo van a cerrar porque usted es su familia, porque usted lo conoce, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que usted sepa todos estos versículos. Dice así la palabra de Dios: porque Dios traerá, ¿cuántas obras? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que Dios no solapa absolutamente ni un solo pecado. Dios trae toda obra a juicio. Lo que se mira y lo que no se mira. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Lo que nos parece y lo que no nos parece, Dios lo traerá a juicio. Los que creen que se van a salvar en medio de sus pecados, bueno, hay un versículo también en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí clarito. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, un versículo conocido. Voy a leer nada más la primera parte del versículo que dice Ezequiel 18, 20. ¿Ya lo tienen? El alma que pecare, ¿esa qué cosa? Esa morirá. ¿Es palabra de Dios? ¿Es clara la palabra de Dios? Claro que sí. Si estamos solapando pecados, si estamos practicando pecados, vamos a morir. ¿Qué cosa de eso no entendemos? Dios nos va a salvar, somos los consentidos de Dios, somos los elegidos de Dios, decían los judíos. ¿Se cumplió con ellos el propósito? Dios tuvo que escoger a 12 discípulos del vulgo, de los que no habían estudiado. Los escogió porque a través de ellos Dios se dio la tarea a seguir predicando su palabra. Y va a ser, hermanos, predicado este evangelio con nosotros o sin nosotros. Más vale que nos pongamos las pilas. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos viviendo, hermanos, en tiempo de gracia. Es para los que creen que pueden burlar a Dios. Gálatas 6:7 claramente dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si hablamos de la gente, vamos a cosechar eso. Si sentimos algo en contra de la gente, vamos a cosechar eso. Todo lo que nosotros veamos, escuchemos, comamos, sintamos, palpemos, todo eso va a influir en nuestra mente. Por eso Proverbios 4:23 claramente dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice que nosotros debemos de tener una mente igual a la de ¿quién? A la de Cristo. Muy bien. Es para los medio cristianos. ¿Cuántos medio cristianos tenemos acá? ¿Todavía le gusta el mundo? Es un medio cristiano. El Señor no se conforma con el 99%, se conforma con ¿cuánto? El 100%. Satanás se conforma con el 1%. Pero Dios quiere el 100% de nosotros. Amén. ¿Saben, hermanos? Mi hija en su tema que dio, que se grabó,
ella puso una frase que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice que cuando la naturaleza humana se une con la naturaleza divina, el ser humano llega a ser omnipotente. Qué tremenda cita, ¿no? Es decir, omnipotente es que tiene poder para vencer cualquier tentación. Cualquier tentación. Oh, no, es que mi pecado es tan fuerte que yo no puedo, es que yo soy tan débil que no puedo. Dios ha hecho provisión para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Para todos. No hay ninguna tentación que no podamos vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero hay un problema. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8. ¿Cuál es el problema, hermanos? Y fíjense bien que la mayoría de los pastores de otras denominaciones les está faltando un detalle tremendo. Por eso quise compartir con ustedes este tema, porque es bien interesante que nosotros entendamos esto. Y Jeremías capítulo 8, versículo número 7, la palabra de Dios dice así. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Aprovecho mientras ustedes buscan el texto, agradecer a nuestros hermanos que nos están enviando literatura para repartir. A todos ellos, que Dios los siga bendiciendo donde están y que podamos seguir avanzando. Ellos proveyendo libros y nosotros también compartiendo con otras personas el mensaje de salvación para este tiempo. Así es que les encargo sus oraciones también para ellos. Jeremías 8:7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, no está hablando del mundo, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ya hemos entendido, comprendido, asimilado, concientizado cómo es el juicio de Dios? Cuando el ser humano llega a entender cómo es el juicio de Dios, saldrá de su mente la mentalidad que dice: aunque yo esté en mis pecados, me va a salvar, porque Dios es amor. No han entendido el mensaje del juicio, porque la gran mayoría de los predicadores habla del juicio ejecutivo. Habla cuando Cristo ya viene para derramar todos... ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser destruida la tierra? Con fuego. Hablan de ese juicio ejecutivo, pero en esta mañana vamos a aprender, hermanos, que el juicio de Dios tiene 3 fases. Esas 3 fases son el juicio investigador, el juicio judicial y el juicio ejecutivo. Los 2 primeros, la gran mayoría no los predica, pero ahí están en la Biblia. Bueno, ¿y dónde dice eso? Antes de eso, quiero llevarlos a otro versículo para meternos dentro del contexto del juicio, en Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Daniel capítulo 7 nos pone en el tiempo. Y nos va a dar el tiempo en el cual inicia la primera fase del juicio, que es el juicio investigador. Daniel capítulo número 7, y voy a leer el versículo número 9 y versículo número 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Amén, cuando usted lo tenga. Dice la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Hermanos, ¿cuántas potencias habían caído ya antes del juicio? 5, ¿verdad? Porque había caído Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Roma papal cae en 1798. Después de 1798 está el versículo 9 que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y cada vez que la Biblia habla de tronos, está hablando ¿de qué? De juicio. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando del juicio, pero ¿de qué juicio? Del juicio investigador. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde habla acerca del juicio investigador? Vamos a otra cita. Mateo capítulo 22, versos del 1 en adelante. Mateo 22, versos del 1 en adelante. ¿Están anotando las citas? Amén. Para que no vean que es invento de su servidor. Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo número 22, versos del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, diga amén. Muy bien. Mateo 22 dice de la siguiente manera. Escuchen bien. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La fiesta de bodas es símbolo ¿de qué? De juicio. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid
a los convidados: he aquí que he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo mismo. La gente está distraída, hermana Charis. Está haciendo cualquier otra cosa menos la obra de Dios. Y cualquiera que no entiende este mensaje se opone a la obra de Dios y quiere matar a los mensajeros de Dios. Lo mismo que hicieron en la antigüedad. Verso 7. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿En qué año pasó eso? Año 70, cuando Tito vino de Roma y destruyó Jerusalén. Verso 8. ¿Fue destruida Jerusalén? ¿A quién les llegó primero el mensaje? ¿Al mundo, a los gentiles o a los judíos? ¿Y para quién es primero el mensaje? ¿Para quién se le acabó primero la gracia? Para el pueblo de Dios primero. Entendamos eso. Versículo número 7. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora fíjense bien, viene el juicio investigador. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Para qué entró el rey? Para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios viene y baja y mira, está haciendo un juicio. También lo hizo en el tiempo de Noé. Dios miró. Dios mira la maldad que había, pero también vio que había un hombre justo, y ese fue Noé, varón perfecto en su generación. ¿No sería bonito que dijera el Señor lo mismo de nosotros? ¿Se salvaron todos o nada más Noé con su familia? Nada más Noé con su familia, mis queridos hermanos. El juicio investigador está presente. Juicio judicial ahora. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 20. No voy a leer el versículo 1 para avanzar un poco más, porque el tiempo vuela. Apocalipsis capítulo número 20, versículo 4. Y vi tronos. ¿Y si hay tronos, hay qué cosa? Juicio. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes van a ser estas personas? ¿Quiénes reciben facultad para juzgar? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son en este tiempo? Bueno, espero que seamos usted y yo. Los que estemos ahí. Los que permanezcan fieles. Los que perseveren hasta el fin. Los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús, estarán ahí para juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Hermanos, si estamos ahí para juzgar, ya no puede ser el juicio investigador, porque el juicio investigador se está llevando a cabo ahora. Según Daniel capítulo 7, iniciamos, y Daniel capítulo 9, 24 al 27, nos llevan a Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7 para darnos el inicio del juicio investigador, que es 22 de octubre de 1844. Desde el 22 de octubre de 1844 hasta que termine el tiempo de gracia, se lleva a cabo el juicio. Por eso digo que ahorita estamos viviendo en tiempo de gracia. ¿Sí quedó claro? Amén. Muy bien, sigue diciendo: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Aquí da la lista de quienes van a estar juzgando. Versículo siguiente, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Por cuál resurrección Jesús murió? ¿Por cuál muerte? ¿Por la muerte primera o por la muerte segunda? Por la segunda muerte. Si no, nadie se moriría. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. El juicio judicial. Se lleva a cabo el juicio judicial, hermanos, y nosotros somos parte de ese juicio, ya no para juzgarnos a nosotros, sino para juzgar ¿a quién? A los que están muertos durante 1000 años. A los que recibieron la marca ¿de quién? De la bestia y la marca de la imagen de la bestia. A los que adoraron a la bestia y a su imagen.
¿Es clara la palabra de Dios? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Tercera fase del juicio. Ahí lo sigue diciendo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7 al versículo 9. Apocalipsis 20, versículo 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la arena de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió ¿qué cosa? Fuego del cielo y los consumió. Ese es el juicio ejecutivo. Pero veamos bien, hermanos, el juicio ejecutivo no se lleva a cabo ahorita, ni tampoco durante los 1000 años, sino hasta después de los 1000 años. 3 fases del juicio. Juicio investigador desde 1844 hasta que se termine el tiempo de gracia. Juicio judicial durante los 1000 años, cuando Satanás está atado aquí en la tierra porque no hay quien engañar. Y nosotros, con la ayuda de Dios, estamos ¿dónde, hermana Dulce? En el cielo, reinando como sacerdotes, reinando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué fase del juicio estamos ahorita? Investigador, correctamente. Vamos a ahondar entonces en este juicio. ¿Dónde empieza este juicio? ¿Cuáles son los casos que se miran? Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Cuando usted lo tenga, dígame, por favor. Primera de Pedro 4:17. Fíjense, hermanos, que clara es la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience ¿con quién? Con la casa de Dios. ¿Quiénes son los primeros juzgados? La casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Los que profesamos creer en Dios somos los primeros juzgados. Usted y yo. Así lo dice la Biblia. Dice así, sigue diciendo. ¿Se me cambió? Oh, aquí está. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Van a ser consumidos. La muerte eterna. Y quiero leerles, hermanos, un texto que está en el... ¿Cómo se llama el libro que les mencioné? Cristo en su santuario. Dice así, en el rito simbólico solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y confesados sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían anticipación en el servicio del día de expiación. El día de expiación está en Levítico 17. Del mismo modo, en el gran día de expiación final, en el tiempo que estamos ahorita, y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de aquellos que han profesado ser hijos de Dios. O sea que el juicio que se está llevando a cabo es para los que profesamos ser hijos de Dios, ahorita. ¿Saben una cosa que leí que no la anoté aquí? Dios no va a disculpar ningún pecado que se nos haya olvidado a nosotros. ¿Lo habían leído eso? Dice que debemos de pedir que el Espíritu Santo nos haga recordar. Sí, para poder confesar, porque Dios no va a disculpar. Si a usted se le olvida que es un pecador, a Dios no se le olvidó. Y ahorita le vamos a ver por qué. No se le olvidó, ni tampoco se borró. Y si no está borrado el pecado, usted merece ¿qué cosa? La muerte. La muerte. ¿Es Dios amor? Sí. ¿Es misericordioso? ¿Es paciente? ¿Tardo para la ira? Sí, pero es justo. Por eso hace su juicio. Ok, yo canto en la iglesia, cada sábado estuve ahí, sí. Di mis diezmos, sí. Hice lo otro. Era yo ganador de almas, no sé cuántas almas llevo, sí. ¿Eso te salva? No, solo Cristo te salva. Solo la intercesión de Cristo te salva, solamente. Y entonces, ¿de qué vale todo lo demás? Son los frutos de quien está dominando tu corazón. Si tú predicas, gloria a Dios, cantas, gloria a Dios, das estudios bíblicos, te vistes bien, comes bien, correctamente, gloria a Dios, no te salva. Solo Cristo te salva. Pero cuando tú eres salvado por Cristo, tu vida cambia. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo se determinan entonces los casos? ¿O es que Dios me ama y Dios me va a salvar? Cuando yo estaba pequeño, yo decía lo siguiente: me voy a agarrar, cuando Cristo venga, me voy a agarrar de la pierna de mi papá y ahí voy a estar. Pero yo quería seguir pegándole a mi primo. Yo quería hacer cosas malas, matando gatos.
todavía. Y cuando Cristo viniera me quería ya agarrar, decía yo. Como niñito me voy a agarrar de la pierna de mi papá y me voy a agarrar y ahí nos vamos a ir juntos. ¿Qué seguridad tenía yo que mi papá se va a ir al cielo? Bien aferrado a la pierna de mi papá y los dos nos quedamos aquí. La salvación no es así. La salvación no es así. Entendamos eso. Y vamos a llevarlos. ¿Cómo se determinan los casos? ¿Cómo se determinan los casos? ¿Alguien me quiere decir? Por los escritos que hay. Correcto. Se determinan a través de lo que está escrito en 3 libros. Aprendamos estos 3 libros. ¿Cuál es el primer libro que les voy a mencionar, hermanos? Es el libro de la vida. Vamos a Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10:20. Hermanos, vayamos rápido a Lucas capítulo 10, versículo 20. El juicio de Dios y nuestra salvación se determinan a través de lo que está escrito en los libros. Versículo número 20 dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, porque llegaron los discípulos bien contentos, hicimos milagros y sacamos demonios. Jesús les dice: no se gloríen de eso, no les dé gusto eso, sino ¿qué cosa? Regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En los cielos. Ahí es donde nuestro nombre tiene que estar anotado. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses, después de Efesios, Filipenses capítulo 4, versículo número 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 4, versículo número 3. ¿Ya lo tienen? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que cambiaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y de los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de ¿qué? En el libro de la vida. Vamos a otro versículo, capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo número 12. Apocalipsis 21, versículo número 12. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? No, 21, 27, perdón. Apocalipsis 21, versículo 27. Dice la palabra de Dios así: no entrará en ella, es decir, en la ciudad, ninguna cosa inmunda. Cualquier espíritu babilónico no entra al reino de los cielos. ¿Queda claro? No entrará en ella ninguna cosa inmunda y que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Solamente los nombres que estén escritos en ese libro entran al reino de los cielos. Si quedó claro, diga amén. Amén. Voy a leer algo. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Pero hay quienes se han bautizado y nunca han servido a Dios. ¿Estará su nombre entonces en el libro de la vida? No, mi querido hermano. Toda persona que esté inscrita en el libro de la vida tiene el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. De tal manera que si usted no está trabajando para la honra y gloria de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo y su nombre no está escrito en el libro de la vida. Vamos al segundo libro, mis queridos hermanos. Segundo libro donde nuestro nombre aparece también y aparecen muchas cosas. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 16. Ese segundo libro se llama el libro de memorias. Malaquías 3:16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3:16. Hermanos, ¿es bonita la palabra de Dios? Amén. Malaquías 3:16. La palabra de Dios dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, hay una cita aquí que quiero leerles. El libro de memoria de Dios, ahí está anotado todo acto de justicia. ¿Todo acto de qué? De justicia. Todo lo que usted hace de justo se anota en ese libro de memoria. ¿Y qué más? Toda tentación resistida. Cada vez que pasa el gansito, cada vez que pasa las papitas, cada vez que pasa la salsita, cada vez que pasa Teresita, cualquier tentación resistida es anotado en el libro de memoria. Amén. Nada más escuché un amén. ¿Los demás no han resistido ninguna tentación?
¿Qué más se anota ahí, mis queridos hermanos? Todo pecado vencido es anotado ahí. Toda palabra de tierna compasión, cuando usted habla bien de la gente y aconseja a la gente y ora por la gente, es anotado ahí. Están fielmente consignados y apuntados. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Todo está escrito en el libro de memoria. Amén. Resistí tomar café con donas. Resistí mi caldo de pollo. Resistí mi caldo de pata. Resistí las patas de... No, bueno. Cualquier tentación, cualquier pecado resistido es anotado en el libro de la memoria. Tercer libro. El libro de los pecados. Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12. El libro de los pecados. Mateo capítulo número 12. ¿Ya lo tienen? Versículo 36, versículo 37. La palabra del Señor dice así. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, es decir, chismes, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Traerá Dios todo el chisme? Sí, aquí está escrito, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a otro versículo, 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice la palabra de Dios ahí. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las tentaciones del corazón, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a otro versículo, Isaías capítulo número 65. Isaías capítulo número 65. Hermanos, ¿estamos gozando el sábado? Amén. Isaías capítulo número 65, versículo número 6 y 7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Si voy muy rápido me dicen. Hermana Chio. Vamos a ver. Isaías 65, 6 y 7 dice así. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Está escrito, dice ahí. Por vuestras iniquidades. ¿Qué es lo que está escrito? Las iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Los pecados, las transgresiones. Todo está registrado. Todo pecado cometido está registrado. Pero yo lo pensé nada más, nadie se dio cuenta. Todo está anotado. Nuestros pensamientos malos, nuestros sentimientos malos, todo está anotado. Si yo tengo mal pensamiento, si yo tengo mal sentimiento, decía Martín Lutero, los pensamientos son como los pájaros, pueden andar por ahí, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. Eso decía Martín Lutero. ¿Qué decimos nosotros? Ningún mal pensamiento. Y si tenemos un mal pensamiento, ¿qué debemos de hacer en ese instante? Confesarlo y pedir perdón. Pongan mucha atención. Está en el libro Cristo en su santuario. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios. La obra de cada uno. Y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. ¿Cada mala qué? Cada mala palabra. Y escuchen bien, niños, jóvenes, cuando usted le contesta de una manera equivocada, irreverente, irrespetuosa a su padre o a su madre, eso está anotado en el libro del cielo contra usted. Contra usted. Cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con toda su artera hipocresía. Las abominaciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos. Por eso digo, cada vez que nos sentamos, dice mi esposa, cada vez que nos aplastamos a mirar o a perder 2 horas mirando algo que no debemos, es tiempo perdido y Dios va a reclamar de eso también nuestro tiempo. La influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo es registrado por el ángel anotador. Hermanos, si nuestros ojos mortales fueran abiertos, veríamos aquí que cada uno de nosotros tiene un ángel anotando exactamente. Te estás durmiendo en el culto divino y la fecha a tal hora, todo está registrado. Estás mal sentado, estás pensando en otra cosa, menos en el mensaje, estás sintiendo cosas negativas, todo está registrado. Podemos tener una carita feliz como ponerle a todo el mundo la carita de sabritas, pero a Dios no lo engaña nadie. A Dios no lo engaña absolutamente nadie. Ahora, ¿se pueden borrar nuestros nombres del libro de la vida?
Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo 32, 33. Éxodo capítulo 32, versículo 33. ¿Se pueden borrar nuestros nombres del libro de la vida? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré o a este borraré yo de mi libro. Todas las personas que a conciencia están pecando pueden ser borrados del libro de la vida, si no confiesan y se apartan de esos pecados. Dios no solapa pecados. Dios no va a llevar a ninguno, por más méritos que merezca, no lo va a llevar si no confiesa y se arrepiente de ese pecado. ¿Sí quedó claro? La palabra de Dios es clara. Apocalipsis 3:5. No vamos a ir ahí, pero también dice que puede ser borrado su nombre o el mío. Fíjense lo que dice ahora el texto. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y no lo hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Wow. Hay muchas personas, y hermanos, voy a compartir en estos 5 minutos, les voy a compartir lo que muchas personas están sufriendo en este tiempo, de que sus nombres sean borrados del libro de la iglesia por no someterse a los dictados de la iglesia. La gente sufre, la gente llora, la gente brinca, la gente patalea, la gente se le quita el sueño porque cree que se está perdiendo. Vamos a la Biblia, San Juan capítulo 9, para que usted sepa y nuestros hermanos que van a mirar este video en diferentes partes sepan lo que la palabra de Dios dice en relación a eso. Capítulo 9 del libro de San Juan. Es un texto que ya hemos leído muchas veces cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. No voy a leer todo el pasaje porque ustedes saben lo que sucedió. Dios le dice: ve y lávate en el Siloé. Él lo hace y queda sano. Versículo número 13. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Y era día de qué? Día de reposo, cuando Jesús se había hecho el lodo y lo había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo ante los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿Qué dicen de usted y de mí? Ese no procede de Dios. Sigue diciendo. Y lo mismo dijeron de Jesús. Ese no procede de Dios. Recuerden, el pronombre ese es un pronombre despectivo, de desprecio. Ese no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Lo guardaba Jesús? Sí, pero no lo guardaba de acuerdo a las reglas que ellos tenían en relación al sábado. Ellos decían: no puedes caminar mucho porque es pecado. No puedes hacer esto porque es pecado. No te puedes bañar porque es pecado. No puedes ayudar a tu prójimo porque es pecado. Eso lo decían ellos, pero no lo practicaban. Y Jesús vino a mostrarnos que nosotros guardamos el día de reposo haciéndole bien al prójimo. Si hay necesidad, hay que hacerlo. Sigamos leyendo. Versículo que voy, versículo 16, ¿verdad? ¿O cuál voy? 16. Ok, versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Verso 15. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron ¿a quiénes? Noten bien lo que pasa ahora, mis queridos hermanos. Llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. ¿Era verdad o mentira? Mentira. Sí sabían cómo había sido sanado. ¿Pero por qué dijeron mentiras? Porque tenían miedo de qué. Sigue diciendo: pero como vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga.
De tal manera que si tú te reúnes en una reunión o vas a una reunión donde se está predicando la verdad presente, puede ser borrado del libro de la iglesia. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Qué te preocupa eso? ¿Dónde debe estar tu nombre y el mío? En el libro de la vida. ¿Amén? Pero ellos tenían miedo. Y entonces versículo 23 dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, oh hermanos, antes de seguir leyendo, porque hay un predicador que dice que si eres borrado de la iglesia, tienes que arrepentirte, volverte a bautizar después de 6 meses y volver tu nombre escrito. Si te vuelven a borrar, vuelves a hacer lo mismo, esperar 7 meses, volverte a bautizar. ¿Dónde dice la Biblia eso? O el espíritu de profecía. Fíjense bien lo que sucede. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De quién estaban hablando? De Cristo. Imagínense, hermanos, del Rey de Reyes. Decían que era pecador. Lo abofetearon, lo aniquilaron, de todo le hicieron. A Dios que es santo. Verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Lo volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Tremendo, ¿no? Así lo trataron a Jesús. Hermanos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que hablen bonito de nosotros por predicar la verdad? No. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que alguno abriese los ojos como a este ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Prepárense, hermanos, porque les van a decir así. Los estudiados le van a decir, ¿tú qué sabes? ¿Tú no te preparaste? ¿Tú nos quieres enseñar a nosotros? ¿Qué pasó cuando llegó el primer mensaje en 1843? Muchas multitudes recibieron ese mensaje, pero se volvieron otra vez a donde estaban. ¿Por qué razón? Porque sus líderes, sus pastores decían, no les crean, son laicos. Nosotros somos los que sabemos, ellos no saben. Y muchos volvieron a eso. Tremendo. Pues lo que la historia volverá a repetirse. Verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Espera 6 meses y vuélvete a bautizar y entra otra vez para que tu nombre sea registrado en el libro de la iglesia. ¿Eso dice la Biblia? No. Fíjense lo que dice el versículo 35. Yo Jesús, que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Les dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, es necesario creer en Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. ¿Es clara la palabra de Dios? Así es que si ustedes conocen ahí que se anda comiendo las uñas porque lo borraron de la iglesia, hermanos, nuestro nombre debe estar ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida. Dice, esto no está en Cristo en su santuario, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 259. Unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. Sigue diciendo, no todos los nombres, escuchen bien, hermanos, no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Es claro? Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado, sus nombres han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no lleva a cabo, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 259. Pueden estar anotadísimos muchísimos nombres en la iglesia sin estar anotados en el libro del cielo. ¿Es claro? Ahora, hermanos, hay un ataque directo de Satanás contra la ley. Y la ley juega un papel importante en el juicio. Y Satanás le está diciendo al mundo entero que la ley fue abrogada, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Ustedes miran a la ley clavada en la cruz? ¿Quién está clavado en la cruz? Cristo, precisamente por la ley.
Para mostrar la vigencia de la ley, Cristo está clavado en la cruz del Calvario. Para vindicar el carácter de Dios, Cristo está clavado en la cruz del Calvario. Para darte salvación y vida eterna a ti, Cristo Jesús está clavado en la cruz del Calvario. Pero no para abrogar la ley de Dios. Vamos a ir a otro versículo. Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios así. Santiago 2, 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Queridos hermanos, la ley moral es una ley de libertad. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo. En Cristo hay libertad. No, creo que no todos entendemos. La ley moral de Dios, no la ley ceremonial, la ley moral de Dios es una ley de libertad. ¿Nos libera de qué? Nos ayuda a no seguir cayendo en el pecado. ¿Por qué nos vemos en un espejo? Ah, caray, estoy mal. Se me cayó el pelo y ¿cómo me peino? Pues no, para eso es la ley, porque ya no hay pelo. Lo que te muestra que no tienes pelo es el espejo. Para eso es la ley. Si quitamos la ley, quitamos el espejo, no nos damos cuenta de nuestra condición. Y creemos que todo está bien, cuando todo está mal. La ley de Dios es la regla por la cual, escuchemos bien, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. No, necesito una cita bíblica para eso. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Éxodo 20, Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes cómo se aparece Dios ahí para dar su ley moral al pueblo? Llamas de fuego y relámpagos, tiembla la tierra, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 20, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que ¿qué? Para que no muramos. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque ¿para qué? Para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ese es el propósito de la ley. Mostrar nuestra condición y llevarnos ¿a quién? A Cristo, el único que puede salvarnos. ¿Nos puede salvar la ley? No. Un rotundo no. No somos salvados o salvos por guardar la ley. El único que salva, ¿quién es? Cristo. Y cuando es salvado el ser humano, guarda su ley como un fruto de que el Espíritu Santo está morando en su corazón. Dice Ezequiel capítulo 37, verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y estatutos y los pongáis por obra. Solo por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús, aparte de la ley también tenemos un abogado. Vamos a 1 de Juan 2:1. Todo esto se está llevando a cabo ahora, hermanos. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. La palabra del Señor dice claramente en 1 de Juan capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Niños, pongan atención, estoy escuchando que algunos están hablando. Romanos capítulo número 8. Dice la palabra de Dios, versículo 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Voy a leer el 33 también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De tal manera que no solamente Jesús, hermanos, es nuestro Salvador, sino intercede también para que nosotros alcancemos la victoria. Hay unas preguntas que quiero que nosotros meditemos. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Cómo lo estamos usando, hermanos? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos y de las viudas? ¿Qué hemos hecho con la luz de la verdad que se nos confió a fin de que los hombres sean sabios para la salvación? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Cómo estamos trabajando para Cristo en este tiempo? ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? ¿Estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Estamos viviendo como lo vive todo el mundo? ¿Qué estamos haciendo? Hay un llamado a la iglesia.
Escuchemos bien este llamado. No me lo aprendí de memoria, así es que lo voy a leer. Escuche el llamado para usted y para mí de Dios en esta mañana. Estamos viviendo ahora en el gran día de expiación, cuando en el rito simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas. ¿Qué es afligir las almas? Estar en ayuno y oración, estar en confesión de pecados, estarse apartando de los pecados, arrepentirse de sus pecados, humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, no dice años, no dice meses, días de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha, escuchen bien hermanos, empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual, no es por familia, no es por grupo, no es por iglesia, es individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de otros de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El juicio se lleva a cabo de manera personal, de manera particular, no se lleva a cabo de manera grupal. Lo único que quiero recalcar a manera de conclusión es lo siguiente: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, no la del juicio judicial o ejecutivo, del juicio investigador, cuando se termine, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Cuando Cristo viene, no viene a ver quién se salva y quién se pierde. No viene a cambiar caracteres. Viene a dar su galardón, su recompensa en relación a lo que se haya decidido en el juicio investigador en este tiempo. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis 22, 11 y 12, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra.